Estamos jodidos. Estamos jodidos. Son las dos palabras con las que José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y actual senador nacional, definió con contundencia la situación argentina cuando recibió ayer, el día jueves, de la Universidad Nacional de Córdoba el doctorado honoris causa. Y recién acabo de ver, estamos grabando este programa a las 17 horas del día viernes, que va a tener algún tipo de referencia después, el horario y el día. Recién acabo de ver en un programa masivo de la televisión de Buenos Aires, pero que prevalecientemente es seguido por las amas de casa, por sectores medios, etc., el siguiente anuncio. Cocinamos para ganarle a la inflación. Hacemos una lasaña con los fideos que sobraron. Quedé realmente impactado con esta descripción que se vincula más que a la inflación, al hambre. Y dije lo de la hora, del día, porque en este momento, simultáneamente, en Buenos Aires, el presidente de la República está reunido con el gabinete económico. Entonces, algunas de las cosas que se pueden llegar a decir del programa pueden quedar desfasadas. Pero la aclaración está hecha. El intendente de Oliva, Tamis, que es presidente de la Comucro, junto con el intendente de Córdoba, no sé si en representación de todos, han demandado al gobierno de la provincia de Córdoba. Tamis es una figura del PRO. Pero el mismo presidente de la República convoca a quienes ustedes demandan, al gobierno de la provincia de Córdoba, en la persona del gobernador Schiaretti, en el día de ayer, para evidentemente recibir o darles primero un cuadro de situación y luego recibir algún tipo de apoyatura para sosegar el mercado, etc. Nadie dijo una palabra. ¿Cómo se compadecen estas dos situaciones? Ustedes demandan, pero el mismo demandado es llamado por el presidente de la República con el cual usted se encuentra identificado. Hay quizá, doctor, una explicación que es mucho más de cabotaje cotidiana. Una cuestión quizás no tenga que ver con la otra, más allá que todo se entrelaza. La situación referida a los fondos coparticipables que la provincia de Córdoba no pone a disposición de los municipios no tiene que ver con la crisis financiera ni la situación del dólar o la necesidad de gobernabilidad que tiene el gobierno nacional, en este caso, de lo que usted relata. Nosotros lo que hicimos es básicamente reclamarle al gobierno de la provincia de Córdoba algo tan sencillo como lo que dice estrictamente la Constitución de la provincia y la Ley de Coparticipación Provincial, que el 20% de los recursos coparticipables son de los municipios y comunas. En esa lógica es que se planteó eso. En el medio de esa situación, un tema que parecía y hace 2 semanas insospechado, que tiene las características de una crisis dura. No tiene, a mi juicio, más allá de lo que usted plantea, un correlato directo en algo que también seguramente los cordobeses tenemos, y en este caso el espacio político Cambiemos, el derecho de, en forma autónoma, hacer los reclamos que nos parecen procedentes. Mi opinión sobre eso es esa. Laura Vilche, esa receta gastronómica que acabo de dar a conocer, que no es mía, que es de un programa, que nunca la había visto en un programa de ese tipo, con ese tipo de público y con los periodistas que conforman el panel del programa. ¿Qué revela esto? Laura Vilche, legisladora del FIT. Bien, me hace acordar a las recetas que daba doña Petrona en la dictadura para sobrellevar la hambruna que estaba pasando el pueblo, ¿no? Creo que expresa, por un lado, la situación crítica que vive la mayoría de la población trabajadora y los sectores medios, pero por otro lado también, perdón, el respaldo que está dando un grupo como el Grupo Clarín, tratando de hacer sobrellevable la crisis que está viviendo el gobierno nacional y, de alguna manera,
empezando a enseñar cómo hay que sobrepasar la situación. Creo que en lugar de poner en discusión las distintas expresiones que hay en las fábricas, en los lugares de trabajo, de descontento y, por lo menos como entendemos nosotros, mostrar una salida, sobre todo a partir de la exigencia a las centrales sindicales a que tomen medidas de lucha y plan concreto de lucha para enfrentar esta situación, lo que están enseñándole a la población es cómo pasar el chubasco, que ya vimos nosotros cómo, y por eso el 75% de la población en la Argentina rechaza un acuerdo con el FMI, ya sabemos qué significa, que es ajuste sobre los sectores populares. Miguel Nicolás, usted está también en la legislatura junto con Laura, Viche, pero representando a la coalición Cambiemos. La escucho en reiteradas oportunidades. La escucho en reiteradas oportunidades, presumo que no comparte con ellos, pero este cuadro casi de hambre que viene con esta receta, ¿usted la comparte? Nunca la había visto yo voy a ser así, franco. tan gráfica. Si le digo que la situación está fácil, le mentiría. Pero también hay que ver cuál es la realidad. Que hayamos salido a pedir un préstamo, creo que está dentro de las posibilidades que tiene para amortiguar el duro. A mí no me gusta echarle la culpa a lo anterior, pero hay que decir que recién lleva 2 años de gobierno y hay que darle también lo que establece la Constitución. Muchas veces uno dice, ¿usted pide tiempo, Nicolás? No, la Constitución Nacional dice que se necesitan 4 años. Es cierto que estamos viviendo una situación difícil, no comparto para nada lo que están magnificando de una forma tal a la crisis que parece que estuviéramos riesgo de nada. Y es cuando creo que se han abierto las puertas del mundo, en donde creo que la Argentina tiene que tomar conciencia y actuar a conciencia, tanto el oficialismo como la oposición. Yo recién escuchaba que usted decía que lo citó a los gobernadores que fijaron el voto, voy a hablar de la provincia de Córdoba, el voto de la provincia de Córdoba lo fijó diciendo que tenían que retrotraer las tarifas al mes de noviembre del año pasado. Cuando acá, el miércoles, aumentó el transporte urbano de pasajeros el 10%. ¿Por qué no Porque yo presenté ayer y pedí sobre tabla. Eso es Mestre. No, transporte interurbano. EPEC, el agua, el peaje, eso es de la provincia. Entonces, quiero que quede bien clarito esto. Hacen política con el dinero de los otros, ¿por qué no aplican acá? Hay un decreto, yo sé que las tarifas están siendo fuertes, los acomodamientos de los precios. Yo digo que hay que sincerar los precios, pero también hay que sincerar los salarios. Esto es franco, quiero ser total y absolutamente claro. En el año 2016... Pero le ponen un tope al sinceramiento de los salarios en relación a la inflación. Mira, doctor, en el año 2016 y en el año 2017 hay 2 decretos a nivel nacional con este tema de los tarifas, donde dice que todos aquellos que ganen menos de 19.000 pesos tienen la tarifa solidaria, tanto en la energía, en el agua, y yo lo presenté acá en la provincia de Córdoba, acá lo votaron en contra, no lo quisieron tratar en la legislatura. Todos aquellos que ganen menos de 19.000 pesos tienen derecho a la tarifa solidaria, es decir, que pagan lo menos que se pueda. Licenciada Beritier, ¿hay un cuadro apocalíptico en lo económico? En realidad, ¿Ha querido reducir las dimensiones de la situación el legislador Nicolás? Sí, la situación está difícil. Está difícil y si bien... Perdón, usted compartiría lo que dijo Mujica, estamos jodidos. Yo diría, estamos en jaque. ¿Estamos? En jaque. Acompañando lo que dice Mujica, ¿no? En definitiva, si uno ve, hay un economista que ya ha fallecido, pero el cual yo seguía mucho, me pareció una persona muy seria, que escribió un libro en el año 1983 que se llama Vivir con lo nuestro. Se llama Aldo Ferrer. Si uno lee ese libro, es como estar leyendo los diarios de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que en definitiva, la situación en la que hemos llegado ahora se ha dado por más allá de los síntomas, que son las cuestiones internacionales, algunas cuestiones internas, errores de política interna también con respecto al 28 de diciembre, etcétera, etcétera. No debemos olvidar que desde que asumió el actual gobierno se han liberado los capitales, el control de los capitales especulativos. Esta situación siempre hace una economía más vulnerable a
qué inversiones van a entrar. Y en este caso en Argentina, por ejemplo, si uno mira el último balance cambiario del Banco Central, vemos del año 2017, vemos que la inversión extranjera directa fue 6 veces menor a la inversión financiera. Inversiones financieras que en cualquier economía del mundo, cuando vienen y se van como golondrinas, dejan un tendal, digamos, de falta de pago, de pobreza, de lo que estamos viviendo hoy en día. Una situación idéntica a lo que ha ocurrido ahora. Es una situación idéntica, porque esos fondos vinieron atraídos por las altas tasas de Levax, que en este momento se va a pagar el 40%, y que te doy un dato. Hoy estaban cotizando las Levax en el mercado secundario a una tasa de un 100%. Eso no se ve en ningún lugar del mundo, que una Levax pague una tasa de interés de un 100%. Entonces, el martes se devuelven. Y el martes va a ser una cuestión clave que más en de realidad... 600.000 millones. Claro, porque en realidad todo el mundo está mirando al martes. Vos recién me decías una situación apocalíptica y todo se va a definir con qué pase con el martes. Vence un monto del 55% de las reservas del Banco Central. Es decir, que ese monto son 30.000 millones de dólares, similar al préstamo que estamos pidiendo al Fondo Monetario Internacional, y que si los inversores deciden que Argentina no va a pagar esa tasa porque ya no es un mercado confiable, va a ir al dólar y es el Banco Central el que va a tener que salir a poner esos 30.000 millones de dólares. Que a su vez, cuando uno observa el balance del Banco Central, cuando empieza a sacar los ítems en los cuales tiene depósitos en el resto del mundo y otros préstamos, en realidad las reservas líquidas del Banco Central hoy son de 25.000 millones de dólares. El martes puede llegar a ser un martes negro, de acuerdo a esa restitución, que puede llegar a ser. Y te sumo un factor adicional. Lo que se viene ahora más reciente y mucho más allá de las recetas de ajuste y demás, es que toda esta corrida del dólar en realidad ahora impacta en los precios de referencia. Hoy el mercado no tiene precio de referencia. Entonces, los empresarios, me consultan empresarios pymes a los cuales yo los asesoro, ¿a qué precio vendo? ¿A qué precio vendo? Porque tengo ventas pactadas en dólares que me están aumentando y a su vez yo tengo que vender, y para no perder mi rentabilidad no sé qué precio poner. Esto se traslada a toda la economía que no saben qué precio poner, y esto en definitiva termina generando desabastecimiento. Claro, vivir con lo nuestro se puede, como decía Aldo Ferrer. Yo tuve que estudiar en la facultad su libro de Economía Política y además tuve oportunidad de ir a varias conferencias de él. Yo creo que ha sido una de las opciones que hemos tenido en nuestro país, o se opta por el mercado interno y en consecuencia cuando ha habido crisis como las del 2008 han sido mucho más amenguadas que las que estaban íntimamente conectadas con el mercado internacional, como Brasil, como México, y en este caso, en el 2008, Europa y el propio centro del imperio, Estados Unidos, con todas las hipotecas basura. Yo creo que es posible, pero tenemos muchas dificultades. Yo creo que la principal dificultad es que la burguesía argentina es eminentemente parasitaria. Nosotros tenemos un país que está lleno de empresas muy pobres, con empresarios muy ricos y con su dinero afuera. Ahora han tenido oportunidad de blanquearla incluso, sin sufrir ni consecuencias penales y con perdones impositivos, incluso parientes de funcionarios, ¿no? Y eso continúa, pero lo que a mí me llama la atención particularmente de esta crisis... ¿Pueden mencionar algunos parientes de funcionarios que sí, estén involucrados en cuestiones penales acerca de las cuales no se muy actúa claro, como o sea, se debe actuar? si usted tiene dinero, millones de dólares en un paraíso fiscal no declarado en la Argentina, lo blanquea, por ejemplo, pariente del propio presidente de su empresa constructora. Esto fue motivo de que se echara a un funcionario por supuestamente revelar esta situación al público, y que salió publicado incluso en la propia La Nación por su investigadora estrella Alconada Moon. No lo publicó Página 12, digamos, porque acá veo que todo se diferencia quién lo publica y entonces es mentira o es verdad, ¿no? En esta parafernalia tan típicamente argentina, donde vivimos la coyuntura en forma absoluta, y cuando nos vemos 2 o 3 años después es casi tragicómico lo que vemos, ¿no? Pero y afirmando lo que decía el economista, fíjese, este gobierno se ha cansado de decir esta semana anterior que los factores externos además tenían clara influencia. Hoy el dólar bajó en todos los mercados internacionales.
¿Qué pasó con el dólar en la Argentina? Que estaba tan influenciado por la apreciación del dólar a nivel mundial que Trump hace a través de su Reserva Federal. ¿No le llama la atención? ¿De qué se disfrazan hoy? ¿De qué se disfraza un tipo como Duhovne que salió con un papelito no al fondo diciendo los kirchneristas van a decir que como le hemos pagado a los buitres el 110% de lo que nos pedían, ahora nos vamos a caer en manos del fondo? Bueno, parece que pagarle a los buitres lo que querían. Bajar todo tipo de normativa relativa a la permanencia de los capitales en la República Argentina. Bajarle, es como Trump, que le baja los impuestos a los ricos en Estados Unidos, sacarle las retenciones al único sector que tiene ventajas comparativas gigantescas en el mundo, como es el sector de la agroindustria, de la minería, y desatar las manos del sistema financiero, dejándole a los productores, por ejemplo, que lo que venden ni siquiera tengan que ingresar sus dólares y venderlos acá. Hoy escuchaba a una payasa que tenemos en la política argentina que se llama Elisa Carrió decir que le pide a los señores ojeros que liquiden sus dólares haciendo patria. Y me hacía acordar al ministro radical, un hombre de la política que se llamaba Pugliese, que debió reconocer en cadena nacional una frase que me quedó para toda la vida en plena hiperinflación de los finales del año 89. del gobierno de Alfonsín, cuando dijo: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Perdón, y el problema del bolsillo ¿Estás defendiendo es la que política económica de Kirchner? No, porque te siento como perdón, si estuvieras yo defendiendo... todavía no me Perdón, pregunté, yo no lo- te estoy diciendo, te estoy escuchando y parecería que vos estuvieras mire, entre las dos no tengo dudas. O sea, la de usted es un desastre. Chocó el Titanic en 2 años y ¿Usted medio. defiende la de Kirchner? Sí, en general sí, me parece muy bien desendeudar el país, me parece muy bien defender el mercado interno, me parece muy bien no ponerle límite a la paritaria. Tengo un montón de críticas para lo que se hizo, pero por qué que lo votaron es en mucho contra? mejor que esto. Hay mucho- Héctor Campana, a su criterio. le atribuyen al gobierno de Córdoba, a Unión por Córdoba en definitiva, que yo no sé si es una cosa monolítica, porque por ahí hablan del eschiarettismo, del delazotismo, no sé, hay muchos ismos. Tiene una cierta dualidad con respecto a su ubicación respecto al gobierno nacional. Por Mire, una parte dice que lo apuntala, lo apoya, lo sostiene, y por otra parte se siente perseguido por la figura del PRO de Córdoba, yo creo que un poco volviendo a lo que la primera pregunta que le lo hacía... que decía Tamis. Exactamente, el intendente. Acá parece que cuando alguien hace un reclamo es como que tiene la razón. Nosotros entendemos que no. A mí no me parece mal que hayan judicializado, pero sí creo que es incorrecto porque es un pacto que se ha hecho con el gobierno nacional, con gente de su mismo espacio, donde quedó bien claro cómo era. Está bien, si piensa distinto, está bien, será la justicia. Nosotros estamos muy tranquilos, creemos que estamos haciendo lo correcto. Y después no hay ninguna duda del apoyo que ha tenido el gobernador Schiaretti y la gobernabilidad, inclusive con sus varias declaraciones, algunas que por ahí yo entiendo que chicaneen porque dice, bueno, apoya al gobierno nacional pero deja liberados a sus diputados. Y los diputados, por lo menos, yo creo que se han equivocado. Con todo respeto lo digo. Creo, inclusive, cuando Los nosotros... diputados de Unión por Córdoba. Así es, yo creo que sean, y los diputados en general, porque creo que los diputados no son quienes tienen que fijar las tarifas. Creo que para eso hay órganos del Poder Ejecutivo, porque siquiera hubieran dicho de dónde saldría el dinero para retrotraer los impuestos, te diría, bueno, por lo menos me han presentado algo lógico. Y no es que esté defendiendo al gobierno nacional, porque también lo vivimos nosotros muchas veces en la legislatura, en la Cámara, donde opositores presentan proyectos para dejar de lado aumento, bajar tasas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es potestad del Poder Ejecutivo, como lo dijo el gobernador. Y después, si los diputados se han equivocado, bueno, yo no lo hubiera hecho, es lo que yo estoy pensando. Ha sido Pero nadie muy puede frontal. dudar. Pero nadie puede dudar del apoyo del gobernador Schiaretti en diferentes Ha sido muy acciones. frontal respecto a la crítica para con los legisladores en general Vuelvo y a- para lo con los único que le puedo legisladores de decir- Unión por Córdoba en forma específica. No sé concretamente cuál ha sido, porque no he estado en las discusiones, cuáles son los motivos que lo llevó, pero yo creo que yo no lo hubiera hecho, ¿no? Mi posición está más de acuerdo con la que dio el gobernador, que dijo que es una potestad del Poder Ejecutivo. Sí, Tami, si el presidente, como dice el jefe de gabinete, veta, si el Senado sale finalmente la ley o el pronunciamiento sobre las tarifas, ¿cuál va a ser el saldo para ustedes, para el PRO,
para la credibilidad del PRO, que ha hecho eje en las virtudes republicanas, en el respeto a las instituciones. Tengo una opinión muy parecida a la que tiene Pichi Campana. Creo que aún en los errores máximos, el Poder Ejecutivo Nacional, en este caso, es el responsable de las tarifas, doctor. Y en esa lógica, creo que en Unión por Córdoba, más allá de que también coincido en que ha aportado el gobernador Schiaretti bastante a la gobernabilidad en estos 2 años, pero en Unión por Córdoba hoy hay un doble discurso. Si el gobernador, como nos plantea en este último tiempo, a través de un video en las redes, dice que su opinión, que debe ser prevalente porque es el líder político del espacio, no debe ser de interferencia y los diputados nacionales hacen otra cosa, a mí me parece que por lo menos hay un doble discurso que va entrelazado con un reclamo que es mucho más corto en el medio de esta fenomenal discusión por la crisis financiera, que es, los recursos deben ser, en este caso particular, de los municipios. ¿Y sabe por qué? Porque hace 30 años los municipios barrían, limpiaban y alumbraban. Y hoy tienen responsabilidades en seguridad, tienen responsabilidades en educación, responsabilidades en salud, y no tienen los recursos suficientes. Entonces, la lógica de la discusión, más allá de la incomodidad del veto republicano que usted habla en el caso particular, que el Senado de la Nación termine ratificando lo que hizo la Cámara Baja, me parece que tiene que ir a cuestiones más sencillas, porque en el principio de esto, en un principio que es básico, quienes hacen política, quienes hacemos política, aquí no todos, pero algunos, tienen una responsabilidad principal que es para con los electores, para con los vecinos, para resolver problemas cotidianos. Y acá parece que hay que manejar el dinero, el viejo axioma que es quien el que maneja la billetera maneja el poder. Me parece que no es así, por eso discutimos el tema de recursos. Este contundente, Laura, Sí. este contundente pronunciamiento de la Cámara de Diputados, que tal vez sea reproducido por senadores, de no ser observado, respetado y finalmente vetado por el presidente de la República, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Yo creo que va a pagar un alto costo político. A mí me parece igualmente, por lo que mencionaban recién, que es bastante escandaloso que quien decide el voto de los diputados y los senadores sea el gobernador. Se supone que es un poder independiente y acá las fuerzas políticas como Unión por Córdoba y Cambiemos se la pasan hablando de la república y la independencia de poderes. Jamás se les ocurrió consultarle al pueblo si realmente está de acuerdo o no con el aumento de las tarifas y se encontrarían con la sorpresa de que están radicalmente en contra. Creo que a eso responde el voto demagógico de los diputados de Unión por Córdoba y desde ya que es en el caso del Frente de Izquierda hemos acompañado, aunque lo consideramos completamente limitado y de alguna manera convalida el ajuste que se ha dado sobre las tarifas en el periodo pasado. ¿Ese voto de los legisladores de Unión por Córdoba es como un voto hipócrita para usted? Categóricamente, porque el propio gobernador está sentado con Macri discutiendo cómo siguen aplicando las medidas que hay que ver en qué dimensión pueden hacerlo, del pacto fiscal que votaron, donde se estipula el límite a los salarios, donde se estipula que no va a haber más empleos públicos, probablemente, que como ya conocemos, la receta del FMI significa, y sobre todo en este tipo de préstamos, recorte de empleos estatales, recorte del presupuesto de educación, recorte del presupuesto de salud. Por eso el 75% de la población en nuestro país lo rechaza. Entonces nosotros estamos exigiendo justamente que la forma de enfrentar el veto posible inclusive es con la movilización y todavía no se entiende el inmovilismo de las centrales sindicales que después de 2 años de ajustes sobre distintos aspectos de las condiciones de vida no han llamado a huelga general, no han convocado un paro nacional que sea el inicio de un plan de lucha que permita enfrentar esto. Creemos que las centrales sindicales y las conducciones burocráticas están entrando en el juego del peronismo que se propone, y ahora están saltando en una pata, disputarle el poder a Macri en 2019 y mientras tanto es la población la que paga con sus bolsillos y con la degradación de sus condiciones de vida estos ajustes que llevan adelante, tanto el gobierno de Cambiemos como en la provincia el gobierno La pérdida de imagen del presidente de la República que marcan todas las encuestas, incluso muchos comunicadores enrolados con el gobierno vienen señalando este aspecto e incluso piden la cabeza de varios ministros, entre otros la del ministro Dujoble, los sectores de radicalismo aliados con el PRO
en el gobierno nacional, aunque tengan escasa incidencia, pocos ministros y poca representatividad, en definitiva. Esta pérdida de confianza de los que lo votaron incluso, ¿usted la percibe en el radicalismo? Hay medidas usted que se vive hay la medidas. interna del radicalismo adentro. Si usted me dice que para levantar la imagen tienen que tomar medidas demagógicas como hicieron los gobernadores que estuvieron almorzando con él ayer, es una cosa. Cuando se tienen que tomar medidas necesarias para la ¿Qué gobernabilidad del medidas país, demagógicas que tomaron esos gobernadores? y fueron a decir que se retrotrayeran las tarifas al ¿No mediodía. hicieron ninguna declaración? Perdón, no. Lo hicieron sus representantes en la Cámara de Legisladores de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación. Votando el día anterior. Eso es demagogia, cuando no ven la realidad. Pero vuelvo a decir esto, en principio yo creo, y reitero, que la posición del gobierno no es fácil. Lo he dicho y lo ratifico. Habla del gobierno nacional, ¿no? Sí, pero lo que también, acá lo que hay que entender, que el pueblo argentino le dio la presidencia de la República. No nos dio, como Cambiemos, la mayoría en la Cámara de Legisladores de la Nación. Y entonces el pueblo, con su voto, ha dicho que el diálogo tiene que ser el único producto que se tiene que tratar de esforzarse para lograrlo, y no el enfrentamiento, porque acá todos hablan de que esto no es así. Ahora, ¿quién dice cuál es la solución? Ninguno tiene la solución. Acá cualquiera hace política con el pico, pero hay que hacer la política con el pico y la pala, doctor. El diálogo sobre la base del consenso, eso es lo que... Ayer se juntó con los gobernadores. ¿Usted cree que como Cambiemos nosotros no nos damos cuenta que esos gobernadores lo que quieren es el sillón del presidente de la República en el 2019? Y sin embargo, la Argentina ha dicho que entre todos tenemos que sacar este país adelante. Le voy a preguntar a Gisela, ¿lucha o diálogo? Y, en Ahí está la realidad, clave. Vos sabés que es toda una pregunta, porque en definitiva cuando uno ve, en realidad cuando uno lee, digamos, ¿no?, la historia económica argentina y esto que se plantea permanentemente sobre qué modelo económico a seguir, lo que vemos es que desde el debate Roca-Pellegrini no hemos cambiado absolutamente nada, ¿no? En este país nunca nos hemos puesto de acuerdo sobre cuál es el modelo económico a seguir. Para los más jóvenes le aclaro, finales del siglo XIX. Claro, estamos hablando de, incluso cuando uno ve cuál era el discurso de Pellegrini en el año 1870, 76, hace 142 años atrás, en donde hablaba justamente del mercado interno y Roca le contestaba con el mercado externo, en definitiva, nunca nos hemos puesto de acuerdo sobre cuál es el modelo económico a seguir y, por lo tanto, qué política fiscal, qué política monetaria y cómo avanzar en todo esto. Es así como el dólar, que cruza nuestra estructura productiva, pasa devaluando permanentemente, vivimos ciclos de stop and go permanentemente y, en definitiva, pasamos de un modelo económico al otro como si fuera un eterno péndulo. Entonces, en definitiva, no estamos en una situación en donde hemos estado 12 años con un modelo económico, ahora estamos a 2 años y medio de otro modelo económico parecido al de los 90 y, en definitiva, seguimos pasando por las mismas crisis económicas como antes. ¿Lucha o diálogo? Lo que pasa es que está tan lleno de hipocresía la política argentina, ¿no? Lo veo acá a Miguel a hablar como los grandes oradores del Partido Demócrata al que se oponían los radicales en Córdoba hace siglos, No, yo soy radical. hace años, y se baleaban incluso, ¿no? Más de 60 años. Mal, sí. Era cuando había 70. había radicales en esa época. ¿A Pero- los más radicales? Y casi no, ahora son Cambiemos. Mire lo que acaba de decir. Dejando no hay eso más. de lado, dejando eso He de lado. escuchado tanta barbaridad de una más. Sí. ¿Qué No, quiere que le diga? yo creo que Alfonso se desmaya, se muere, se suicida, si lo ve y Ilia ni Y hablemos. si te sienten defender Pero la economía teniendo de la Kirchner Pharmacity, también. o sea, el oligopolio de Da la solución. de la No, ley de la única farmacia, son críticas. lo mismo que lo echaron Ilia, y yo por lo menos me cuestionaría dónde estoy. Pero a lo que voy es lo ¿Y en dónde siguiente. estás vos? Ahora el contesto. Claro, dígame dónde ¿Sabe está. dónde Bueno, está no la sé dónde cuestión? está. No sé dónde este está. plan económico. No sé este dónde plan está. económico, que es el mismo de los 90, que es el mismo del 76, que es el mismo de la Revolución Libertadora, claramente identifica una forma, más allá de los instrumentos que elige, de las crisis que produzca. Es la transferencia alevosa de recursos de los más pobres a los más ricos. Ahí lo voy a dejar y voy a seguir con Y por lo usted. tanto no va a haber diálogo. Hacemos un minuto de pausa, que es obligatoria, y lo seguimos. 200 pesos son 2 taxis. 200 pesos son...
Completa Claudio Oroz, lucha o diálogo. No, yo decía, siempre ha sido lucha, la historia de la Argentina es lucha. Hay un muy buen libro de Mercedes Peña que marca que en la historia argentina, ya que mencionabas a Roque Pellegrini, la guerra civil la perdió el sector industrialista, ganó el sector parasitario, el de los contrabandistas. Acá en la guerra civil, llevándolo al símil de Estados Unidos, ganó el sur ¿Y esclavista. ahora quién lo está ganando? Y sigue el sur esclavista, no tenga ninguna duda. Pero hoy quienes manejan todos los resortes de las políticas económicas, el objetivo principal es aquello que se logró en la década, en una constitución del 49 que decía 50% del PBI para los trabajadores, 50% para los capitalistas, que era como una solución, digamos, para esa etapa. Queda claro que la participación de los trabajadores hoy está casi rozando el 30, llegando en baja hacia el 30. Eso quiere decir que hay una colosal apropiación de recursos por parte de los más ricos. Y esas son las políticas económicas que toma este gobierno. Laura había destacado el inmovilismo de las centrales sindicales para Perdón, tratar ¿puedo de... decirte una sola cosa? eso- Porque quedó como que solo es político. La verdad que también este gobierno anda de carpetazo en carpetazo. A los líderes sindicales y a muchos líderes políticos, los servicios de inteligencia están al día con los carpetazos. Y una cosa que todos lo conocemos y nadie lo quiere decir. Echan la Si es culpa al una gobierno. verdad. Si hay Le echan carpeta, la- desde ya que no es, no es ¿A de- qué le para- echan la culpa al gobierno y no, No es- a los malos sindicalistas? No es de- no. Cuando los trabajadores están pobres, los sindicalistas están ricos. No, pero el gobierno Ahora quiere lo defienden destrozar los sindicalistas. sindicatos, no quiere sacar los burócratas, porque todos quisiéramos sacar los ¿Cómo vas a burócratas defender y los vos malos sindicalistas. a Lo que los- quieren a destrozar esos son los sindicalistas que son sindicatos porque millonarios? atacan la posibilidad de que discutan Pero si la paritaria y le gente ponen lo un ve que son límite. millonarios, che. Cuando de repente Hablan no de la quieren que haya pobreza. sindicatos. Hay una compren- Yo quiero identificación, volver, a si ver. me permiten un Hablan de la momento, con pobreza. No, campana. no es así. Quiero volver a la receta de Mariana Fabiani, del programa de ella. Cocinamos para ganarle a la inflación, hacemos una lasaña con los fideos que sobraron. Y a mí me Esto parece- parece ser una cosa de Haití. A mí me parece lamentable, pero obviamente hay un sector muy importante de la población que no llega a fin de mes, esa es la realidad, y creo que Otra todos- afirmación contundente. Pues sí, eso es Sectores verdad. que no llegan a fin de mes. Pero sí es la verdad, a ver, recién vos decías lucha o Que vaya consenso. escuchando Tami, el Sí, intendente de no, Oliva. pero olvídate a qué espacio político pertenezco. Me voy a retrotraer a mi época de ciudadano común, de ver que muchos políticos, la gente reclamaba, pongámonos de acuerdo en varias cosas. Con eso es la gran deuda que creo que tenemos la clase política. Porque inclusive este gobierno, y esto, a lo mejor algunos se pueden enojar o no, que hace del discurso del consenso algo de todos los días, no se sentó a ver si tenemos un país muy complicado. Pongámonos de acuerdo en 5 o 6 cosas. No en todas, porque evidentemente cada uno tiene su sesgo político, su ideológico, y está bien. Hasta los mismos compañeros de ruta en Cambiemos se enteran por la televisión de las decisiones que toman. Están gobernando en soledad, y así se van a llevar puesto el país y se van a llevar puesto la ilusión de mucha gente. Eso te lo digo como ciudadano, olvídate que soy un dirigente político, pero creo que la gran deuda de la clase política es ponerse de acuerdo en 4, 5, 6 Pero cosas ya que nos firmaron muestren un acuerdos horizonte. hace poco. Es No, categórico el no, acuerdo muy que tiene parcial, Cambiemos con Miguel. Unión por Córdoba. Muy Cifras parcial. millonarias categórico recibió el acuerdo que Córdoba tiene. Pero muy por haberse puesto de acuerdo. La Cifras recibió porque le millonarias. En las correspondía. principales políticas que el Le correspondía. FMI les está pidiendo Le ahora, que correspondía, tienen por que supuesto. reforzar, como el ataque a las jubilaciones, Cambiemos y Unión por Córdoba votaron a favor de quitarle el pan de la boca a los jubilados. Entonces, la verdad que es muchísimo el No lo diría cinismo. tan porque así, Laura, es pero así, bueno, Pichi, no lo porque diría. la realidad es que esos pobres que vos estás mencionando son los jubilados los que le recortaron En las la medida que jubilaciones. dice que se Entonces, van a afectar el desarrollo virtualmente, bueno, vamos a ir a Córdoba, se va a afectar la obra pública que estaba comprometida. Dice que se va a reducir en una cantidad importante el aporte para hacer una política verdaderamente de ajuste, como se le requiere en el campo financiero al gobierno argentino, el organismo multinacional que ahora ha intervenido en la Argentina, Yo a no sé. pedido del gobierno de su partido. Yo no sé, quizás lo que usted sepa, Usted doctor, que o lo que un saben varios más intendente de una cuáles son ciudad las condiciones.
Yo no sé, en esta cuestión con el Fondo Monetario, como a lo mejor saben algunos panelistas, la lista de condiciones, todo lo que hay que cumplir y demás. Algunos dicen que Está bien. afectaría la obra. No lo pongo en su boca, No, no, en realidad no lo es- pongo Es el en mismo, tipo de, general. es el No es mismo mía. tipo de préstamo Yo- que pidió la Argentina yo- históricamente, Está que bien. requirió Y de ajuste de todo tipo. Ante la realidad de la situación, probablemente los mercados que no son los que hacen política, sino los que simplemente ven cómo son las cuestiones, han retirado ese apoyo y el Fondo Monetario sea la opción. Más allá, y coincido, y te lo digo en primera persona, que hay una adversión manifiesta con el Fondo Monetario que es casi el demonio. Aún así, y es una cuestión donde yo no tengo una competencia, me vuelvo a los lugares de donde venimos, del interior de profundo de la provincia, donde la realidad tiene que ir por otro lado, tiene que ir por la base del consenso, por la base de alguna discusión. Lo escuchaba con respeto al resto de los panelistas y el planteo de solamente lucha en vez de hablar. Y yo ahí también tengo coincidencias con Campana y planteo lo mismo para con el gobierno de la provincia. Se está formando una nueva alianza. No digo eso y Ya despersonalícelo, existe. pero le digo, si vamos, escuche lo que le digo, si vamos a reconocer en el caso de los municipios que las tasas municipales son distorsivas en cada factura que pagamos, porque eso aliviaría el costo de todos nuestros vecinos. Si lo vamos a hacer, también tenemos que hacerlo en equilibrio, con un cronograma no de financiar. ¿Sabe cuánto significan las tasas para prender la energía eléctrica, la iluminación de mi ciudad? En mi ciudad, el 5% del presupuesto. Y nosotros estamos a 7 días de que en la legislatura se vote sacarle lisa y llanamente el 5% del presupuesto de la ciudad de Oliva. Eso es sin consenso, sin discusión. Me parece perfecto que así como esas tasas no incidían antes y hoy inciden mucho, tratemos de arreglarlo, pero tampoco lo podemos hacer encerrado en un laboratorio y solo. Pero- de alguna forma hay que hablar. Había un gran Eso filósofo. pidió tu presidente, que ¿Eh? bajemos las tasas. Había un Está gran bien, pero filósofo. también en eso Había un gran juega- filósofo que, Puedo mire, decir- Juega vino de la ingresos escuela de brutos, Frankfurt, juegan o varias sea, cosas más. se Bajarle cree. la de los otros es muy fácil, El estimado. espíritu suyo es muy conciliador. Yo lo que y le muy pregunto es lo constructivo. siguiente. Habermas, ¿no? De la escuela de Frankfurt, o sea, era un marxista heterodoxo que en su vejez ha devenido en absolutamente neoliberal. O sea, para que no a todos les pueda gustar o a todos no les guste directamente. Habermas decía que la esencia de las sociedades son los conflictos y que la esencia de la democracia es que se visualicen y tratar de crear métodos no violentos de resolución de los conflictos que en la sociedad existen. O sea, no reconocer que hay clases, no reconocer que hay intereses, es cerrar los ojos. O sea, hablar del consenso por el consenso mismo es hablar del sexo de los ángeles. Laura, Directamente. ¿el mercado no hace política? Claro, ¿Cómo clarísimamente que hace política. el mercado? Y, Para que la gente sepa, porque los economistas, los comunicadores hacen saber el mercado como una cosa absolutamente aislada. la política es economía concentrada. Y esa economía concentrada que hace el FMI y con todas sus políticas y con todos sus personeros, inclusive Christine Lagarde, ahora que está en boca de todos, evidentemente están haciendo política. La corrida cambiaria, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que lleva a que los capitales, como mencionaba Gisela, vuelvan a los mercados norteamericanos porque es justamente un mercado más rentable en este momento y salgan de los países llamados emergentes, es una política económica, es economía y es política a la vez, e implica que los países como el nuestro, que tiene una estrecha dependencia de las finanzas internacionales, quede esencialmente el tendal en los sectores más pobres, porque acá los grandes ganadores que fugan los dólares, que tienen capitales en el exterior y no los tienen en nuestro país, es decir, que no se están viendo perjudicados en sus ahorros, son los que están gobernando. Y yo quiero decir algo muy claro, porque acá me parece que no es solamente una discusión entre Cambiemos, Unión por Córdoba, porque cuando se habla del FMI, el kirchnerismo fue uno de los principales y mayores pagadores de la
la historia de los últimos 40 años. 200.000 millones de dólares pagó el kirchnerismo y se reivindicaron pagadores seriales. Lejos del desendeudamiento, que es el discurso que tuvieron, la Argentina, con los pagos de la dictadura esta parte de más de 500.000 millones de dólares, sigue debiendo arriba de 300.000 millones de dólares de deuda externa. El legislador preguntaba cuál es la propuesta. El Frente de Izquierda propone y ha propuesto históricamente desconocer esa deuda usuraria que es impagable. Es impagable y no es una deuda de los sectores populares, es una deuda del capital nacional y extranjero que se ha fugado ¿Qué ha históricamente el sentido dinero. Miguel Nicolás Todo está- cuando ha aparecido nuevamente El Fondo Monetario. Y si le digo que nos gusta pedir dinero... Estuve a punto de darle el nombre de un organismo Sí. policial. Doctor, si yo le digo que salir a pedir plata, un país, a nadie le puede gustar. Pero sale a Ahora, pedir quiero porque hay un decir una cosa. fracaso. No, déjeme decirlo. Déjeme decir. Yo creo que hay muchísimos millones que se van a invertir y se están invirtiendo en obra pública a nivel nacional. Acá en Córdoba, nosotros, como Cambiemos, acompañamos un crédito de 2.000 millones de dólares para la provincia de Córdoba porque era la obra para hacer el gasoducto. ¿Es así? Así es. Entonces, si una provincia pide 2.000 millones de pesos, tanto crisis, le digo al economista, se puede decir que hay porque la Argentina pida 3.000 millones de pesos. Y usted me dice, pero se lo pide el Fondo Monetario Internacional. Los 2.000 millones de pesos fueron, corríjame usted que sabe más de economía que yo, fueron pedidas a un 7,5 de interés anual. Y el fondo, como el monstruo, lo da al 4%. Entonces me dice, ¿usted quiere pedir ¿Y las el dinero? condiciones? Las condiciones, a ver, las condiciones, ¿usted cree que se lo daría? Las condiciones no dicen que han recortado las jubilaciones, han aplicado las tarifas. Parecería, me pregunta a mi doctor, que los deberes ya estarían hechos, si es cierto que quieren los deberes. El sinceramiento, No, buscan más. el sinceramiento, eso decís vos, hay que esperar que No, termine. lo dice el FMI, no lo digo yo. No, lo decís vos. Piden Lo decís reforma vos. laboral, piden degradación de las Pero condiciones sí, de trabajo. a ver, se Como está parte de la debatiendo eso. No va a salir si no hay el consenso ese que muchas veces lo ocultan varios. Quisiera esos 9.000 millones de estas 2 semanas, ¿a dónde se fueron? ¿Quiénes se los llevaron? Bueno, Algunos economistas dijeron, se lo han llevado los que hicieron la bicicleta el verano, desde enero hasta ahora, Hubo muchas medidas. y nunca más vuelven a la Argentina. no, a ver, seguramente que cuando las ¿Pero a dónde condiciones se fueron financieras los 9.000 cambian y millones? siempre se van, como dijo Laura, se van en realidad cuando sube la tasa de interés de los Estados Unidos. Eso funciona como una aspiradora para el resto del mundo, donde todos los dólares que están en el resto del mundo van a Estados Unidos, donde está el activo más seguro del mundo, que es el bono del Tesoro de los 10 años, entonces huyen allá. Ahora, yo digo, ¿por qué sube la tasa de los Estados Unidos? Pero primero, ¿quiénes se los llevan? ¿Quiénes se los llevan? Se los llevan a aquellos grupos, grandes grupos financieros que pueden sacar el dinero. De hecho, por ejemplo, te voy a dar un dato. JP Morgan, el 28 de abril, compró la primera intervención del Banco Central, que fueron 1.400 millones de dólares. Al 4 de mayo, que el dólar había cerrado a 22,30, ya habían ganado en menos de una semana y con muchos días de feriado en el medio, 116 millones de dólares. ¿Qué te quiero decir? Que hoy que el dólar cerró a 23,70, Llegó eso, a tocar 25 en un momento. en un momento 24, llegó a 50. tocar Acabamos de ver el último Sí. tuit a 24.50. 24,70 estaba en el Sí. Banco Francés y luego empezó a bajar nuevamente, terminó cerrando 23,70. Pero ¿qué te quiero decir? Que en definitiva, esta apertura irrestricta de capitales de la que yo hablaba en un principio tiene que ver con una serie de medidas en la cual primero se eliminó el cepo, segundo se eliminaron los controles a los capitales financieros, tercero se eliminó la obligación de los exportadores a tener que liquidar divisas que antes eran de 90 días y ahora si el exportador quiere lo liquida y si no quiere lo deja fuera del país. En un país en donde no se generan dólares y donde el principal problema que tenemos, el principal enfermo acá, es el tremendo déficit en cuenta corriente que tenemos, que son los dólares que se van por importaciones, por turismo, por intereses de deuda, por fuga de divisas y por dólares que hasta Doña Rosa compra y los mete debajo del colchón, porque hay que decirlo, eso también es una fuga de divisas. Doctor, y una preguntita para Laura, porque me muero por hacer esta pregunta. Entre algunos... Para- Gisela. Gisela, perdón.
entre algunos de los representantes del gobierno nacional en el gabinete de ministros, porque cuando uno dice JP Morgan, dice Deutsche Bank, dice nombre, ¿no es cierto? Pero tienen funcionarios o han tenido funcionarios en Argentina. En el actual gabinete, hay personas que han trabajado en JP Morgan, en Deutsche Bank, o sea, que han asesorado a estas personas que traen o sacan el dinero. Yo te puedo responder lo que leo en los medios de comunicación, ¿no? Que Caputo claramente viene de JP Morgan y que todos los economistas que están alrededor de él, digamos, esto es lo que dicen los medios de comunicación sobre su relación directa con ellos, que es un poco también el cuestionamiento de quiénes son los que se terminan beneficiando con esta corrida. Si vos me preguntás a mí, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, que en la academia dice una cuestión y en la práctica dice otra cuestión, pero el Fondo Monetario Internacional avala justamente el control de capitales financieros, porque en realidad, y hasta la misma revista The Economist, que es una de las revistas académicamente más ortodoxas británicas, en realidad hablan que tiene que haber comercio de bienes, libre comercio de bienes, pero que no tiene que haber libre comercio financiero, porque en realidad las finanzas funcionan como un mercado absolutamente desfigurado que cuando se quieren ir terminan dejando un tendal de pobreza y miseria en los lugares donde hicieron sus grandes rentabilidades. Entonces, en definitiva, acá, y el problema central tiene que ver con ese déficit comercial que lejos está de achicarse y que si seguimos las medidas del Fondo Monetario Internacional, lo que dice es que tiene que haber una apertura importadora. Todo esto ocurre, Campana, en un proceso electoral, porque ya estamos en las vísperas. Dicen que ya largaron la convocatoria, por eso hay una ley que se opuso toda la oposición, vaya la redundancia, que sería en mayo. ¿Cómo van a elegir los candidatos ustedes, Unión por Córdoba? ¿Cómo vamos a elegir los candidatos? Bueno. Pues la gente quiere saber, al margen de la angustia de hoy, quiere saber también el proceso selectivo. La verdad que no sé si la gente quiere saber tanto de la parte electoral. Pero supongo que si hay algún consenso entre, por lo menos nuestra fuerza, así van a salir los candidatos. Veremos quién tiene aspiración. Sí, que la obra de alguien que digita. No, a ver, discusión interna de los partidos y se verá. Si no hay acuerdo, habrá alguna interna. Pero no creo que sea algo importante que la gente le preocupe, por lo menos en este momento. Usted, para mí, la preocupación electoral no existe. Para mí no. En la gente. Para mí no. No, en la gente, no, yo creo que no. Hoy no. ¿No lo percibe usted? No, yo no lo percibo para nada. Hace 2 semanas atrás, el PRO parecía que se lo comía al peronismo de Córdoba, a todas las otras fuerzas, etc. Hoy parece haberse desvanecido esa ilusión, da la impresión. Para mí la para gente... el resultado electoral. Sí, por señor. eso la Me gran pregunta cantidad, lo mismo que le pregunta una cosa insólita, un ministro del gobierno nacional que se junta con 4 precandidatos a recorrer la provincia, un hecho inédito en la historia argentina. En el caso Córdoba, está diciendo En el caso usted Córdoba, lo que pasó en Marco 4 Juárez. candidatos de distintas fuerzas, De distintas fuerzas. Bueno, todas ellas convergentes en Cambiemos. no vamos a hacer ninguna alianza con Campana, pero también coincido, la gente hoy día no está pensando en eso, doctor. Tiene demasiadas preocupaciones para pensar. Está bien que en un programa político se hable de los posicionamientos políticos, pero es que saber quiénes van a gobernar en el futuro es también una reprobación para los que gobiernan en el presente. sí, tiene absoluta lógica lo que dice. Sí contesto a lo mismo que se preguntó. Hoy O no una hay, convalidación. No hay, por lo menos en Cambiemos Córdoba, pregúntele a Miguel Nicolás que está más cerca de las decisiones, pero no hay en Cambiemos Córdoba un planteo más allá de los posicionamientos, de quién va a ser y de la forma que va a ser, porque en realidad sería una cuestión que no tiene lógica hoy con todo lo que estamos viviendo, lo que este debate de este panel habla. No, la gente no está en esto, definitivamente. Hay un entrecruzamiento, yo advierto y además el espacio que le dedican los comunicadores, los medios, etcétera, obedece efectivamente a un interés creciente. Pero te preguntó Claudio, Miguel Nicolás, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba? ¿No? Ubicado políticamente. Yo soy una persona. Vos sos del Instituto Patria. ¿Estás trabajando yo ahí? No trabajo en el Instituto Patria. ¿No? De ninguna manera. Di una conferencia que hizo el Sindicato de Luz y Fuerza y el Instituto Patria. Personalmente me considero un marxista heterodoxo. Participó Zanini. Y que, por Participó supuesto, Zanini. fue un honor que estuviera Zanini. Un honor. Y para
Sí, por supuesto. El que ustedes acusaron de No, encubrimiento, yo no primero digo, de traición a la ver, patria yo no y la estoy Cámara criticando, Federal de Buenos perdón. Aires, esa que lograron echar Yo estoy ahora, repitiendo- se rió de traición a la Se patria enojan. sin declaración de guerra. Ni siquiera leyó el Código Penal el juez que hizo el procesamiento. Pero no importa. Eso es derecho penal y no político. Yo soy una persona, un marxista heterodoxo que en alguna medida apoya las soluciones nacionales y populares para la Argentina. Y en consecuencia he apoyado críticamente al gobierno kirchnerista. No tengo ningún problema en reconocerlo. Acá parecería que hacen política con el dólar. Antes de venir al programa, miraban cuánto estaba... La última pregunta no estuvo vinculada a eso. Perdón, pero te quiero decir esto. Porque parece que magnifica o hacen política con el dólar. ¿No se hace política con el dólar para usted? Estaba viendo, en el 2003, estaba el dólar, usted que es economista, a 2,78. ¿Y cuándo se fue? El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estaba a 16. ¿Quién No, decir? 9,75. Perdón. A El 16 dólar, lo llevó el compraba gobierno vos, de Cambiemos. Si lo sabe, si lo compraba vos. Bueno, suponete. Entonces, hay que tener, en esto, quiero ser realista, doctor, hay que estar convencidos de que el país, si la gente votó por otro gobierno, era porque no estaba conforme con el anterior y quiere que entre todos, no hablo del consenso demagógicamente, que entre todos saquemos este país que está en crisis adelante. Es decir, nosotros acá en Cambiemos, y no por acuerdos políticos, hemos acompañado el presupuesto provincial porque la gente pide otra cosa. Hemos acompañado el presupuesto, lo puede decir el legislador. Así es. La gente no pide que le perdón. congelen el salario, no pide Perdón. que le rebajen las condiciones Pero de trabajo. para nada. Por eso, y bueno, por y eso eso hablé votan de los dos presupuestos. decretos. Esos dos Los decretos, presupuestos son la expresión esos dos decretos de la numérica gente que ella defiende, que de todos los defendemos, recursos que van a la población. esos dos decretos cubre el 32% de los inmuebles del país y más de 15 millones de argentinos los deja cubiertos con la tarifa solidaria. Y eso no te siento decirlo a vos. Lo único que siento es decir todo lo malo. Pero si usted cubre aproximadamente con esos dos decretos, el número 6 del 2016 y el número 20 del 2017, cubre ese porcentaje del país. Entonces, Y la eso gente, se lo la gente siento no decir se ahí. entera entonces, se ve. Dije, Porque si la vos- gente está si vos no se lo rechazando, decís, capaz que no. que se Ahora, está pero rechazando yo no entiendo categóricamente por qué el en aumento de Córdoba tarifa se y el puede hacer ajuste. una propuesta que me parece muy bien, la que Y bueno, menciona y al comienzo entonces- del programa el legislador Nicolás No respecto se enoje a conmigo. ciertos subsidios, etcétera, La y gente, protección en la tarifa social. Parece que para Córdoba sirve y cuando la proponen a nivel nacional, No, lo señor. matan al legislador que lo propone. Estamos llegando al propuesto final. del nivel nacional? Ni- Sí. Nicolás, Pero a nivel Te la nacional, voy a mandar. Cambiemos Estamos dice todo lo llegando al final del contrario. programa. Sí, está Lo Me rechazan, queda un pensamos que lo saldo, van a vetar. al menos para mí. Para los que Vos estás pertenecen equivocado. a los grandes partidos Informate porque estás que van a equivocado. tener la puja electoral, si es que hay pujas electorales democráticas, bien representativas, impera la cautela, una extrema cautela en función, hace unos días, 2 o 3 semanas atrás, no existía tal cautela. Ahora sí parece haberse instalado una especie de prudencia. ¿Qué significa esa prudencia para ustedes? Un alto grado de responsabilidad, un temor, una especie de miedo, una especie de expectativa. Mire, hay muchas respuestas. Los acontecimientos futuros, incluso quizá los que se están gestando en este momento en la reunión, si es que se gesta algo en la reunión presidida por el presidente, valga nuevamente la repetición, Macri, logra algo diferente y algo que satisfaga por lo menos la inquietud de la gente, en cualquier sentido que sea, porque la inquietud no quiere decir simplemente soluciones, quiere decir tener un marco de referencia para saber ubicarse. Hasta la próxima. Pobreza cero en la Argentina.